Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy. Están conmigo Leonel, Antoinette y César, que quede constancia que son los tres que han estado temprano. Vamos a empezar compartiendo con las diapositivas que vamos a trabajar el día de hoy. A ver, ahí está Alonso, Fernando recién que se está conectando. Entonces vamos a empezar con los que ya están porque necesito tiempo. Justamente para eso paso lista para que todos estén preparados y listos para comenzar rápido. Entonces, vamos a empezar nuestra Bien, clase. profe. Buenos días, Fernando. Por favor, más temprano, ¿ya? Tienen que estar listos temprano para empezar temprano. Ahora, comencemos. Intervalos abiertos y cerrados. Hoy día vamos a ver qué son los intervalos. Ahí está entrando Angel recién. Lo primero es el concepto, ¿no? ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentran comprendido entre dos extremos. Un extremo que puede ser un punto en la recta llamado A, que puede representar cualquier número, y otro punto en la recta llamado B, que puede representar cualquier otro número, y que también puede llamarse, al intervalo se le puede llamar un subconjunto de la recta real, ¿ya? Ya hemos visto ya, creo, nosotros una recta numérica, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando trabajamos esto de los números enteros, la suma, resta, multiplicación, división de números enteros? Les enseñé una recta en donde habían muchos números, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, estábamos trabajando con esta recta donde principalmente hacíamos notar los números enteros, como ustedes pueden ver, ¿no? Números negativos como -5, -4, -3. El 0, que es el número que se encuentra en el medio de la recta, y los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Entonces, como ustedes ya han trabajado con fracciones, ustedes ya saben qué son los números fraccionarios y también saben qué son números decimales, ¿verdad? Ustedes han trabajado con eso. Entonces, ustedes recordarán que entre números, entre dos números enteros, por ejemplo, el 1 y el 2, se encuentran muchos números decimales acá. Por ejemplo, 1,6, 1,8, 1,5, o entre 3 y 4, 3,9, 3,01. Entonces, dentro de estos pequeños segmentos, entre, por ejemplo, dos números enteros, podemos encontrar muchos números más, ¿ya? Muchos. Una pregunta. A ver, Antoinette, ¿cuántos números crees que puedan haber entre el -1 y el 0? ¿Cuántos números podrían existir acá en esta recta? Ni uno. ¿Cómo dices? Ni uno. Ninguno, pero, pero ¿por qué no existiría ninguno? Porque después del -1 sigue el 0 y no encuentro otro número que pueda ir después del -1 y después, antes del 0. Ya, si te hablara de los números decimales, ¿sabes qué es un número decimal? ¿Sabes qué es un número decimal, Antoinette? ¿No lo recuerdas? No recuerdo, profesor. Es un número que tiene tanto una parte entera como una parte decimal. Por ejemplo, si yo parto el número 1 en la mitad, ¿cuánto sería? El 1 en la mitad, Antoinette. ¿Recuerdas? ¿-1? No. 1 a la mitad. O 1 dividido entre 2. ¿Cuánto te saldría? Ay, Ya, no sabe, no recuerda. ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Hay problemas de internet o sí me escuchan bien? Recién está entrando Carolina. Ya, fíjense, observen mejor. Los intervalos son pequeños segmentos, ¿ya? Son segmentos de toda la recta que está aquí, de toda esta recta, ¿ya? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, yo acá he dibujado un primer intervalo. Fíjense los detalles, ¿ah? Yo elevo unas líneas para no estar dibujando acá encima, porque hay gráficos que dibujan los intervalos encima de la recta, ¿ya? Y en las esquinas coloco unos circulitos, ¿ya? Estos circulitos están de color negro, están pintados. A este intervalo
le voy a llamar el intervalo A, ¿ya? Que va a comprender desde qué punto a qué punto. Si ustedes ven, está posicionado encima, la línea está encima de -4 y la otra línea está encima de -3. Entonces, este intervalo va a poseer todos estos números, empezando desde el -4, que es el menor. ¿Por qué -4? Porque cuando nosotros dibujamos nuestro intervalo con una bolita negra acá en la esquina superior, significa que nosotros vamos a considerar este punto de referencia, -4, como un elemento de ese intervalo, o sea, como si fuese un conjunto de números. ¿Ya? Entonces, como los números que ustedes observan cuando son negativos empiezan a aumentar hacia el 0, obviamente, o sea, ir hacia la derecha, el número disminuye, ¿verdad? -4, -3, -2, -1. Entonces, ¿qué números existirían desde -4 a -3? Si ustedes observan acá, les he puesto -4, -3,999999999 y así hasta el infinito 9. Ese es el número que va después de -4. Después de ese número puede existir -3,998888888 y así, infinito. O pueden haber otros más números, por ejemplo, -3,85751431112 y así, infinito. Y así pueden seguir bajando hasta, por ejemplo, -3,000000001, ¿ya? Que es el más cercano a -3, por decirlo así, o casi cercano, porque podrían hacer otros decimales. Y acá podría ser el último número que esté más cerca a -3. Y de ahí se convertiría en -3. El último elemento de ese intervalo sería -3. ¿Por qué? Porque esta bolita negra de aquí nos indica que este intervalo es cerrado. Cuando se habla de un intervalo cerrado, chicos, significa que se debe de considerar también como elemento de ese intervalo el punto de referencia. ¿Ya? Entonces, observen bien que dentro de un intervalo en una recta numérica real, del conjunto de los números reales, que ustedes ya deberían de conocer, es infinito. Hay infinitos números. Nosotros no podemos terminar de escribir en un conjunto todos los números que existen dentro de un intervalo de 2 números enteros consecutivos. No podemos terminar de escribirlos. Por eso es que les pongo puntos suspensivos aquí. Los puntos suspensivos indican que existen más elementos aún dentro de esos intervalos. Espero que hasta esa parte me estén entendiendo. Observen, voy a dibujar otro intervalo desde el elemento, o mejor desde el número -2 hasta el -1. Pero observen que las bolitas que se encuentran en la parte superior, en las esquinas, están de color blanco, o sea que no están pintadas. A ese conjunto le voy a llamar el conjunto B, perdón, el intervalo B. A ese intervalo le voy a llamar intervalo B. Entonces, el intervalo B va a comprender todos estos elementos que ustedes ven aquí adentro. Pero, si tú observas bien, este intervalo se alza encima de el primer lado, el primer extremo, que es -2. El primer extremo siempre va a ser el menor, chicos, de 2 números. ¿Ya? El primer extremo siempre es el menor de 2 números porque en la posición de la tabla, de la recta numérica, siempre es el que está más hacia la izquierda. Y todos los números que siempre están más hacia la izquierda de algo son menores. ¿Ya? Entonces, no puede ser ni -2 ni -1. ¿Por qué? Porque la bolita blanca nos está indicando que esos dos elementos no van a ser parte del intervalo. Ya no van a ser elementos que están dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué número hay menor, o mejor dicho, mayor que -2? O sea, que sea mi mano está al revés, hacia la derecha. Hacia la derecha sería -1, porque de -2 lo que le sigue para retroceder sería -1,999999999 y así hasta el infinito. Ahí entre ese número y -1,5555555 hay infinitos números. También podría estar un número que tiene un decimal no periódico, por ejemplo, -1,3, o sea que es exacto, un decimal exacto.
Podría ser también el número menos 1,00000, infinitos ceros, y al final con un 1. Y ese es el último número que podrías utilizar dentro de ese intervalo. Pero no puedes utilizar el menos 1. No se puede. Porque el intervalo te está diciendo que como acá es abierto, como esto es sin pintar, ese número menos 1 no lo vas a utilizar. ¿Ya? Ese número no lo vas a utilizar. Ahora, vamos a ver otro intervalo. Fíjense aquí. Este es un intervalo donde una esquina está pintada y la otra no. Entonces, en este intervalo C, vamos a tener todos estos elementos posibles. Si a la altura del 0 está pintado, significa que el 0 es un elemento que puede participar dentro de este conjunto. El 0 sí. Y a partir del 0, ¿qué números hay? El 0,0000000, infinitos ceros, 1. Puede estar el 0,5, puede estar el 0,734, ¿no? 0,734, acá debería ser coma, ¿ya? O podría ser incluso 0,99999 y así hasta el infinito, ¿ya? Pero nunca, nunca va a ser 1. 1 no va a ser. ¿Por qué? Porque acá dice que es abierto, o sea que está, no está pintado, mejor dicho. Entonces la referencia aquí es que este número no va a participar del intervalo. Por eso es que este es 0,99, casi 1, casi, pero nunca 1, casi 1. ¿Ya? Por último tendríamos otro intervalo que por ejemplo tiene el extremo menor abierto, o sea, sin pintar, y el otro pintado, ¿no? Vamos a llamarle el intervalo D. Entonces, ese intervalo, ¿por qué números estaría compuestos? Por ejemplo, acá como está despintado, nos dice que el 2, el más 2 o 2, no va a participar del conjunto. Entonces, comenzarías con ¿qué número? ¿Cuál es el número decimal más cercano al 2? El 2,0000000, infinitos ceros y un 1. Tú no sabes cuántos decimales podrías agregarle, porque podrías decir, ya, 2,1, pero más pequeño que ese es 2,01, pero más pequeño que ese es 2,0001, pero más pequeño que ese es 2,000001. Entonces, dentro de estos intervalos existen infinitos números debido a los decimales que se pueden seguir colocando. Tú no puedes hallar un número final, por decirlo así, entre extremo y extremo. Por eso se dice que entre intervalos hay infinitos números, ¿ya? Entonces, vamos a ver los tipos de intervalos para que lo tengan en mente porque con esto vamos a trabajar la otra semana en los ejercicios. Tienen que saber esto. Lo primero son los intervalos cerrados, que se denotan como corchetes, ¿ya? Vamos a trabajar con corchetes para cuando indiquemos en la gráfica que son cerrados. El extremo A, que es el menor, y el extremo B, que es el extremo mayor, y del otro lado también un corchete, así, hacia adentro los corchetes, ¿ya? ¿Y cómo se vería su gráfica? Su gráfica se vería de esta forma. Esto es una recta numérica real que va desde el menos infinito, o sea, el menor número posible que puedas imaginarte, menos infinito, hasta el mayor número positivo que puedas imaginar, más infinito, ¿ya? Recuerda que si estás hablando de un intervalo cerrado, tendrías que dibujar primero o escribir los extremos, ¿ya? Para saber si A es el primer extremo, siempre tiene que ir del lado izquierdo, chicos. Si A es el primer extremo, va en la primera parte. ¿Por qué? Porque es el menor. Siempre nosotros vamos a leer los intervalos desde el menor número hasta el mayor número. Entonces, A vendría a estar en el lado izquierdo y B del lado derecho. Entonces, si lo graficamos, tenemos que graficarlo con las bolitas pintadas, porque nos indica que es un intervalo cerrado. ¿Ya? ¿Esto para qué? Porque en algunos ejercicios cuando trabajemos, por ejemplo, funciones, ¿ya? O de repente cuando estemos trabajando inecuaciones, vamos a necesitar saber esto. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de este intervalo va a existir un número X. Yo no sé qué número, pero va a existir un número X. Eso va a depender de qué número sean estos dos. Por ejemplo, si este es 1 y 2, X puede ser cualquier número que esté entre ese intervalo. Podría ser el 1, podría ser el 2, podría ser 1,5, podría ser 1,7, podría ser 1,333. Depende de lo que necesites, ¿ya? Entonces,
dentro de este intervalo, como les digo, existen infinitas respuestas para esa X, para ese número que de repente yo estoy buscando utilizar, ¿ya? Entonces, de esta forma vamos a graficar los intervalos cerrados. Si yo les digo, grafica un intervalo, por ejemplo, de -2 hasta 4, tú tienes que dibujar una recta, poner -2, 4 y hacer tu grafiquita. Pintas los circulitos, porque si son cerrados o son con corchetes, pintas ahí. Y pintas el relleno, pues, ¿no? Lo rellenas ahí con algún color o algo. Y aparte de la gráfica, también tienen que aprender la notación como desigualdad. La notación como desigualdad nos dice, ¿qué cosa? De que A es un número que es menor o igual a X y que X va a ser un número menor o igual que B. Entonces lo simbolizaríamos de esa forma. ¿Por qué? Si este fuese 1, por ejemplo, si este fuese 1 y este fuese 2, ¿ya? Este fuese 1 y este fuese 2, X podría ser tanto 1 como 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 7, 8, 9 y 2. Entonces, esta X lo vamos a representar de esta forma. Es un número, X es un número que puede ser el extremo inferior, el menor, o puede ser mayor que ese extremo inferior, o puede ser menor que el extremo superior, o puede ser el extremo superior. Hay varias posibilidades, porque acá dice que es cerrado. Ya, entonces puedo considerar de que X podría valer A o X podría valer B, dependiendo del número que ustedes coloquen en el intervalo. Eso lo vamos a ver. Cuando ya veamos más ejercicios, ahí ya van a poder distinguir de qué estamos hablando. Ahorita les estoy dando solamente la parte teórica, no lo general. Vamos a ver la siguiente clasificación, que son los intervalos abiertos. Se denota como corchetes, así como ustedes ven, con los corchetes hacia afuera, como si fuese un cangrejito, ¿ya? Así, más o menos, con los corchetes hacia afuera. Eso significa que va a ser un intervalo abierto. O, si ustedes prefieren, bueno, yo preferiría trabajar con estos de aquí, que son como el signo de desigualdad, ¿no? Mayor que, menor que, pero apuntando hacia afuera, cada uno una esquina hacia afuera. ¿Ya? Así como está. Esto también indica, o sea, es nomenclatura, es una simbolización. O lo simbolizas así o lo simbolizas de esta forma. Yo preferiría que trabajemos con este para distinguirlo entre corchetes cuando son cerrados y con las, ¿cómo se llamaban esto? Corchetes en punta, creo que, no me acuerdo bien ahorita, o corchete angular, creo que se llama, ya. O si no, trabajamos con estos solo para cuando son abiertos y estos solo cuando son cerrados. Pero en libros, en textos, puedes encontrar esto también. Así que si ves que está apuntando hacia afuera el corchete, es abierto. Si apunta hacia adentro, es cerrado. ¿Ya? ¿Cómo se grafica? Igual, ve, mira. Trazas tu recta numérica, más infinito, menos infinito, el extremo inferior, el extremo superior, y dibujas. Dibujas ahí un intervalo. Pero las bolitas no las vas a pintar, porque esto te indica que A no es un número que participe dentro de este intervalo y B tampoco es un número que va a participar en ese intervalo. Entonces, X podría ser cualquier número que esté ahí adentro, menos el que represente A y menos el que represente B. ¿Listo? Entonces, la notación como desigualdad, ¿cómo sería? Sería de que X va a ser un número mayor que A, pero X también va a ser un número menor que B. O sea, tiene que cumplir necesariamente. Si este fuese 1 y este fuese 2, X no puede ser 3. Jamás, porque 3 no existe entre 1 y 2. Para eso es la notación, para que te guíe de qué números son posibles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? Así nada más. Con A es mayor, A es menor que X y X es menor que B. ¿Listo? O X es menor que A, X es mayor que A, pero menor que B. ¿Listo? Ahora, intervalo semiabierto o semicerrado. Eso es cuando nosotros tenemos una combinación entre corchetes y el signo de desigualdad, por decirlo así. ¿Ya? En el primer caso tendríamos, por ejemplo, cerrado
en el extremo inferior A, punto y coma, y abierto en el extremo superior B. O lo puedes poner con los corchetes, en ambos casos. Yo preferiría que trabajemos con este, como te digo, para diferenciar exactamente cuándo es abierto, cuando utilizas este corchete angular, y cuándo es cerrado, cuando utilizas este corchete de aquí. ¿Ya? Y su gráfico se vería de esta forma, que lo hemos visto al inicio de mí. Uno de los puntos nada más, el que es cerrado se pinta, y el otro no. Entonces va a haber un número aquí que va a ser, posiblemente puede tomar también el valor de A, porque dice que es cerrado, pero no puede tomar el valor de B, porque dice que es abierto. O sea, que puede ser cualquier otro valor que esté aquí adentro. Por ejemplo, si este fuese 5 y este fuese 6. Los elementos posibles que podría representar X sería, por ejemplo, 5, 5,2, 5,7777777, 5,898158888, o podría ser 5,9999999 y así hasta el infinito, pero jamás 6. Jamás 6. Porque acá me está diciendo específicamente, chicos, esto es abierto, por lo tanto, el número que esté aquí a esta altura, por ejemplo, el 6, no es un elemento del intervalo. A eso se refiere. ¿Listo? Segundo caso. Se va a denotar abierto en el extremo inferior A y cerrado en el extremo superior B, o con los corchetes, de esta forma, ¿ya? Es lo mismo, les estoy diciendo que es lo mismo, pero trabajemos con esto mejor. Y su gráfico es de esta forma. Ya lo hemos visto hace ratito en la gráfica, en donde el primero, el extremo inferior, o sea, el menor, A, va a estar sin pintar la bolita. ¿Por qué? Porque acá te indica. Este de acá, el corchete angular, te indica. ¿Ya? Te indica cuál vas a pintar, cuál no. Entonces, esta X va a ser un número que no va a ser A, pero sí mayor que A. Y puede ser incluso hasta B. A ver, de lo que me han entendido, a ver, Leonel, ponme un ejemplo con dos números aquí. Aquí y aquí, Leonel. 3 y 4. Ya, 3 y 4. X, ¿qué valores podría tomar dentro de este intervalo? Tres coma cinco. Ya, 3,5. ¿Qué otro número? 3,3. 3,1. Muy bien, muy bien, muy bien. 2,2. ¿Podría ser 3? El 3 solito. 3. ¿Podría ser 3? Me has dicho que el intervalo es 3 y 4. ¿Podría ser 3? Sí. No, porque recuerda que esto te está indicando que es abierto. Y si es abierto, ya no consideramos el extremo inferior, porque el extremo inferior, según lo que tú me dices, es 3, ¿verdad? Entonces, si esto es 3 y este es 4, si acá veo que la bolita no está pintada, significa que el 3 no es una posibilidad para ese X, para ese número que estoy buscando. Ahora, si te preguntara por el otro extremo, 4, ¿podría ser un elemento para X? El El 4. 4 sí. El 4 sí, porque esto dice que es cerrado. Si es cerrado, significa que yo puedo tomar ese valor. ¿Entiendes, Leonel? Sí. Ya, muy bien. Eso quería que se entienda. Entonces, X va a ser un número que va a ser mayor que A, ¿ya? Pero no A. Y va a ser un número menor que B, pero sí puede ser B. En este caso sí, porque acá dice que es cerrado. Recuerden que cuando es menor o igual, o sea, X menor o igual, esto significa cerrado. Cuando es solo menor, significa abierto. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Coordina, ¿sí o no? Esto de aquí nos indica que es abierto y el corchete y el menor igual nos indica que es cerrado. Si ustedes trabajan con intervalos cerrados, tienen que poner menores iguales. Si trabajan con intervalos abiertos, ambos símbolos solamente tienen que ser menores. O sea, sin la línea que está acá abajito. Eso nos va a indicar en la notación de desigualdad que es un intervalo abierto o que es un intervalo cerrado. Eso tienen que aprender también, es importante. ¿Ya? Vamos a seguir. 4. Intervalo de semirrecta cerrada. Hemos estado viendo hasta ahorita intervalos en donde tenemos dos extremos precisos.
exactos, ¿ya? Dos extremos de números exactos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si como en nuestro primer caso nos piden graficar un intervalo que en uno de sus extremos es infinito? Dice, se denota como, por ejemplo, aquí en una semirrecta cerrada, semirrecta, el corchete o del extremo inferior cerrado en A hasta el más infinito. Pero ahora, chicos, recuerden esto, por favor, ¿ya? Fernando, ¿qué estás poniendo ahí en una flecha, sale? Sale acá una flecha, hijo. ¿Puedes borrar? Sale que estás haciendo una indicación, Fernando. Ya, listo, gracias. ¿Ya? Ahora sí, continúo. Chicos, cada vez que ustedes tengan intervalos con infinitos, los infinitos siempre van acompañados de los corchetes abiertos, ¿ya? De estos de aquí, del corchete angular y de este corchete que mira hacia afuera, o así, porque mi cámara está al revés, ¿ya? Los infinitos siempre se grafican con intervalos abiertos, como intervalos abiertos, los extremos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe o alguien cree saber la razón de por qué serían abiertos cuando los extremos son infinitos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Ya, explico. A ver, César, enciende un ratito el audio para que me puedas ayudar en la explicación. Ok, profesor. César, ¿puedes pensar en un número enorme, enorme, enorme? ¿Cuántas cifras le pondrías? Por ejemplo, el 10 es un número de 2 cifras. El 100 es un número de 3 cifras. Piensa en un número que tenga muchas cifras. ¿Cuántas cifras le pondrías? El más grande que se te ocurra. 100 millones. Ya, digamos 100 millones. Y ahora piensa de que a ese número yo le agrego otras 100 millones de cifras. Ahora tendríamos un número el doble de largo, ¿verdad? Sí. Ya, ahora imagina que yo te digo un número infinito. Significa que ese número va a ser aún más grande que ese, pero ese es el que yo estoy pensando. Por ejemplo, yo estoy pensando en un número infinito que tenga 4 veces 1.000.000 de cifras, pero de repente tú estás pensando en un número que tenga 5 veces 100 millones de cifras. Entonces, mi infinito de repente es más pequeño que tu infinito. Por esa razón es que a la hora de graficar, chicos, presten atención acá, a la hora de graficar, nosotros no graficamos los extremos infinitos con las líneas hacia abajo. No los vamos a graficar con las líneas hacia abajo. Escuchen bien, ¿ah? ¿Por qué? Porque mi infinito puede ser un infinito más grande o más pequeño que del observador, de la persona que está leyendo la información. Entonces, por esa razón es que yo no puedo decir en qué punto exacto de la recta está mi infinito. Por esta razón, simplemente dibujo una flecha hacia la dirección que apunta. Por ejemplo, si es un infinito positivo, va a ir hacia la derecha. Entonces, la flecha me está indicando que ese número puede estar en cualquier posición. Y si seguimos dibujando la recta, lo vamos a encontrar más allá todavía. Pero no hay una posición exacta porque mi infinito puede ser más pequeño o más grande que el infinito del observador. ¿Listo? O del aparato de medición, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo único que sí tenemos certeza es del extremo inferior, chicos. Acá nos dice que el extremo inferior es un número A. Uy, nos quedan 10 minutos, ya. Un número A. Ese número podría ser 4, de 4 hasta el más infinito, o de menos 6 hasta el más infinito, o del 0 hasta el más infinito. ¿Cómo lo simbolizamos? Lo simbolizamos como que X, o claro, X va a ser un número mayor o igual que A, o A es un número menor o igual que X. Ahorita estoy un poco volado. Entonces, ¿qué pasa? Esta X, si este número fuese 4, por ejemplo, esa X podría ser 4,5, 5, 10, 15, 900, 7.000, 40.000, ¿entiendes? O sea que va a ser infinitas posibilidades. En este intervalo, cuando no hay otro extremo aquí, significa que puede ser cualquier otro número que sea mayor o igual que este extremo.
mayor o igual que ese extremo. Pero si lo tuviésemos al revés, o sea, que nos dieran el primer extremo, el extremo inferior, como un intervalo infinito, por ejemplo, lo tendríamos que dibujar señalando hacia la izquierda, porque va hacia el menos infinito. Si es cerrado, obviamente que colocamos aquí un puntito, lo pintamos, desde ese punto de referencia. Por ejemplo, este punto podría ser -1, podría ser 50, podría ser 45. Si nos dicen que los valores de X están en este intervalo que tiene uno de los extremos infinitos, pero hacia el negativo, hacia el otro lado, hacia el negativo, entonces este número, por ejemplo, si este fuese 0, si B fuese 0, entonces X podría ser 0, podría ser -1, -4, -100, -15,9, y así, infinitos decimales, pero negativos. Y se te pueden ocurrir cualquiera, porque acá no hay un límite. No es como en los otros que estaba enmarcado entre dos puntos precisos. Y ya tú ya tenías una idea de entre qué números ibas a encontrar respuestas. En este caso, tú solamente tienes un extremo fijo. El otro extremo es libre. Puedes imaginar cualquier otro número posible, pero que sea mayor que el extremo o menor que el extremo que te dan de referencia. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo lo denotamos? Lo denotamos como X va a ser un número menor, porque está yendo hacia la izquierda, va a ser un número menor o igual que B. Menor o igual que B, porque acá está pintado. Significa que B puede ser una respuesta para ese número, dentro de ese intervalo. Luego tendríamos los intervalos de semirrecta abierta. Consiste en lo mismo, chicos. Si ustedes se dan cuenta, lo único que varía es que esto es abierto, o sea que ese extremo no es respuesta. Se simboliza de la misma forma con los corchetes angulares para que sepas que en ambos extremos son abiertos. Recuerda, cuando son extremos infinitos, siempre son abiertos. Entonces, la notación va a ser de esta forma. X va a ser un número mayor que A, pero nunca A. Si A fuese 1, X no puede ser 1. Puede ser 1,1, 1,2 y así, 2, 3, 4, 5, 7, 1000, 90,000, 100,000, trillones, lo que quieras, pero no puede ser el número que esté aquí. Y se simboliza de esa forma. Por eso dice que X es un número mayor a A. Luego tendríamos el segundo caso, que es con el extremo inferior negativo en el infinito, ¿no? Entonces, X, por ejemplo, si esto fuese 0, si este fuese 0, X podría ser un valor como menos 0,4, menos 1, menos 2,3, menos 7, menos 7,000, menos 90,000 o lo que tú quieras, pero no hay un límite para escoger, ¿ya? Ahí están todas sus posibilidades, pero no puede ser 0, porque acá dice que es un intervalo abierto, ¿ya? No puede ser 0. Ahora, ¿cómo se simboliza? Se simboliza como X es un número menor que B. X es un número menor que B. Esta X puede tener cualquiera de esos valores, pero nunca el valor de B, de este extremo que tú ya sabes cuál es exactamente, en qué posición está de la recta. ¿Ya? Ahora, operaciones con intervalos. Esto es lo que vamos a practicar para la otra semana. Presten atención y de todas maneras lo vamos a reforzar ese día porque ya no nos queda mucho tiempo. Si no, ya lo terminaré de explicar en la otra semana. Lo primero es la unión de intervalos. Por ejemplo, si tenemos dos intervalos que son disjuntos, o sea que no tienen elementos en común, por ejemplo, entre el extremo A y B hay números que no existen entre estos dos extremos, entre C y D. ¿Ya? Si yo quiero unir estos dos intervalos, lo tengo que denotar de esta forma. X va a ser un número que pertenezca tanto al intervalo, por ejemplo, cerrado A, punto y coma, B, en ambos extremos cerrados, unido, por eso está la U, así como en conjunto, ¿se acuerdan? Unido, ¿a qué? A el intervalo cerrado desde C hasta D. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este podría ser el intervalo 1, 2 y este podría ser el intervalo 5 y 6, por ejemplo. Entonces, uno de esos dos intervalos y digo, la X o el número que estoy buscando puede existir entre estos dos intervalos. Pueden jugar con si este es abierto, este es cerrado, este es abierto. Puede pasar. No les voy a poner todas las imágenes porque nos demora mucho, así que primero les he puesto este caso, que es con todos los intervalos, con todos los extremos cerrados. Ahora, si trabajamos una unión, pero con intervalos que se intersectan, como de esta forma, por ejemplo, el primer intervalo es abierto en A, pero cerrado en B. Y el segundo intervalo es cerrado en C,
pero abierto en D, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? Nosotros cuando tenemos elementos que están en ambos conjuntos, en ambos intervalos, se van a cruzar, así como ven aquí. Entonces, si nosotros queremos un valor para X dentro de esta unión, van a ser todos los numeritos que estén ahí. Todos estos numeritos que estén aquí adentro. Pero, como ustedes ven aquí, ¿qué dice esto? Que esto es abierto, ¿verdad? Y este extremo también es abierto. Tú cuando quieres escribir el nombre del intervalo, tú tienes que colocar así. X pertenece desde abierto del último punto o la última referencia, ¿ya? Que vendría a ser la A, la inferior, la más inferior, la que esté más a la izquierda. Entonces, esa es la A. ¿Cómo es su intervalo ahí? ¿Cómo es su extremo? Abierto. Entonces, le dibujas así, ¿ya? El corchete angular. Y de ahí te fijas al otro extremo, el extremo superior. ¿Cuál está más hacia la derecha? La D, ¿verdad? Entonces, esa es la última parte que vas a colocar aquí. Una D, pero como no está pintado, le vas a poner también abierto. Abierto. ¿Listo? Entonces, ¿pueden participar los elementos C y D dentro de estos valores? Claro que sí. Por eso es que no los estamos excluyendo, porque acá dice que es cerrado. Puede darse la posibilidad que existan dos intervalos que se intersectan, pero que tienen todos los extremos abiertos. Ahí ya lo tendríamos que analizar más para poder hacer la escritura de a qué intervalos pertenecería X. Pero eso lo vamos a ver la otra semana, ¿ya? Luego tenemos la intersección de intervalos. Intersección. Cuando los intervalos, por ejemplo, en esta gráfica, son intervalos que no tienen elementos en común, cuando no tienen elementos en común, se dice de que X pertenece al vacío. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, acá estuviese el número 3 y acá estuviese el número 2, no son números que sean iguales. O sea, no existe un número aquí que sea igual a otro número aquí. Por lo tanto, si no hay números que coincidan en ambos intervalos, la X no puede tener ningún valor. No puede aceptar ningún valor. No puede tener ningún número como valor. Eso es cuando los intervalos que te den sean disjuntos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando los intervalos sí se intersecan? O sea que hay elementos que coinciden. Justo en este pedazo, en donde ambas gráficas coinciden, eso de ahí lo pintas. Ese pedazo que estás pintando son los elementos que van a pertenecer al intervalo total. Entonces, se va a buscar un valor que pertenezca a ambos intervalos. Por lo que X va a pertenecer solamente desde el extremo inferior C, cerrado, porque ahí está pintado, hasta el extremo superior B, cerrado, porque ahí también está pintado. Solamente estos dos, porque son los elementos que están presentes en ambos intervalos. Ahorita, chicos, ya se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a hacer puros ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí yo ya voy a poner ejercicios para que hagan unión, intersección, graficar. Lo que ustedes tienen que hacer hoy día es, de estos 3 ejercicios, van a hacer su gráfica, así como hemos aprendido hoy día, van a seguir los modelos, y su notación por desigualdad. O sea, tienen que poner entre qué valores está X. X es mayor que 4 y es menor o igual que 5. Eso tienen que poner. ¿Ya? Ahí está todo. Todo está en las diapositivas. Si necesitan alguna referencia, todo está en lo que hemos hecho hoy día. Lo único que tienen es graficar. Dime, Antonio, rápido, que se nos va el tiempo. Yo no leo pío. Yo no leo símbolos, más o menos.